Bien, buenas tardes con todos. Hoy día empezamos con algo que es, digamos, una de las claves indispensables en la vida del creyente, porque sin la oración no podemos tener una buena relación con Dios. La oración es una conversación constante y continua con Dios, que es la que nos realmente permite a nosotros, con la ayuda de Él, pidiéndole, rogándole, suplicándole, hablando con Él, vencer todas nuestras limitaciones humanas que tenemos para vencer el pecado, para lograr consuelo, ser nuestras aflicciones del día a día, para formar con Él una relación de confianza, para tener con Él una relación de obediencia. Sin la oración es imposible. Y entonces, tal vez lo dividamos en 2, 3 partes, o porque el tiempo no creo que nos dé, pero trataremos de compartir toda esta oración que nos habla en Mateo 6, el Señor Jesucristo, ya que tiene demasiada profundidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque la oración es vital, es trascendente en la vida del cristiano, como lo es todo lo que nos enseña Jesús en la Biblia. Pero la oración es importantísima porque tenemos que comunicarnos y tener confianza con el Creador, con el Padre nuestro que está en los cielos, y debemos de contarle todo. La oración es importante para exaltar su nombre, para dar gloria y honor a su nombre. Así que empecemos primero leyendo los versículos desde Mateo 6 hasta Mateo 6:15. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una oración muy completa, y no voy a decir poderosa, pero digamos
que es una oración sí orienta demasiado, ¿no? Hay muchos cristianos o aspirantes a saber las cosas de Dios, dicen, pero no sé cómo orar. Acá tienen el modelo enseñado por el maestro, el único maestro que es Cristo, que nos enseña, el único maestro que está preocupado por cada uno de nosotros. Es el único. No hay ningún ser humano que se preocupe por el otro. El único que tenemos que se preocupa es Cristo y Dios nuestro Padre. Por más que digan que mi padre natural, mi madre natural se preocupa por mí, pues no. ¿Me entiendes? Cada uno está metido en lo suyo. Por eso es que el amor se enfría, porque ni siquiera en las familias el amor llega más. Cada uno está saturado con sus propios problemas. Cada uno está saturado con sus propios problemas, con sus propias preocupaciones. Los hijos de hoy día pues saturan, dependiendo de los medios electrónicos, como los celulares, como los televisores, ya no quieren conversar. Y esto también se ha apoderado de los adultos. Dejando eso, Cristo nos enseña la censura y expone cuál es el espíritu del cristiano de sus discípulos en oración. Porque Cristo está censurando primero a los hipócritas, a los que están orando para ser vistos por los hombres. ¿Cuántas personas ingresan a las congregaciones para ser visto? El Señor dice, si tú oras y estás siendo para ser visto por los hombres, entonces ya tienes su recompensa, porque ya te vieron los hombres. Por eso está censurando esa actitud. Por eso le está diciendo a sus discípulos cuál es el espíritu real que deben tener, que debemos tener para la oración. Esos son en el versículo 5. ¿De acuerdo? Por eso en el versículo 6 nos dice, cuando tú ores, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y esto es lo extraordinario. Yo de mi vida oración puedo dar demasiados ejemplos y los considero milagros, porque los considero milagros, porque rompen el sentido normal de las cosas. Pero no es el caso mío dar testimonio, pero sí explicar lo que estamos compartiendo. ¿Creo en el poder de la oración? Sí. En los tiempos de ellos, cuando hablo de ellos, el pueblo israelí, todo varón piadoso que creía en la Torá o que creía en los libros, pues el Éxodo, el Deuteronomio, Levítico y lo demás, oraba 3 veces al día. La primera oración sobre las 9 de la mañana, al mediodía y sobre las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Porque ese era más o menos lo que dice Salmos: me orarás de temprano, de madrugada, al mediodía y en la tarde. Y oraban de pie, pero también era frecuente orar de rodillas, con los brazos extendidos hacia el cielo, como con las palmas de las manos mirando hacia arriba, como esperando que se recibiese algo. De acuerdo, personalmente yo me esfuerzo en practicar este tipo de oración, que es en la madrugada, al mediodía y en la tarde. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: el hipócrita, llama hipócrita, falso, a quien ora para su vanidad
que en su íntimo, que las personas oren, escuchen, vean su postura de Él. ¿De acuerdo? Que se pongan en los lugares más vistosos, que se pongan en los lugares, como dice, en los ángulos de las plazas, para no ser interrumpidos, pero con una actitud exhibicionista, para que los transeúntes o los que pasaban, o los que veían, mira, ese está orando, ¿no? De tal manera que la gente lo aplauda. Y este modo exhibicionista en que oraban está considerado como hipócrita. Y hermano, pues tú que oras de manera exhibicionista, pues te estás perdiendo de una cosa extra, con Dios. Es una actitud fallida buscar el aplauso del hombre cuando lo que se quiere es el apoyo de Dios. Entonces, algo está pasando en la mente de este tipo de persona que busca que lo miren, porque está que se pierde lo extraordinario. ¿Y cuál es lo extraordinario? Conversar con Dios. Cuando oran muchas personas así, creo que desconocen quién es Dios, o no entienden quién es Dios, o no saben quién es Dios, o se equivocan en entender el concepto de Dios, la idea. Dios es un espíritu lleno de amor, el creador de todo este vasto universo, y que por misericordia nos ha regalado la vida, por amor ha regalado la vida, por amor al Señor Jesucristo. Es más grande de lo que tú piensas, es el creador, es nuestro creador. Ahora, el Señor nos señala también en forma correcta esta actitud de orar. ¿Por qué? Porque la correcta forma de orar va en contraste al fariseísmo. Cuando hablamos de fariseo, del hipócrita, dice el Señor: entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que ve en secreto y te dará la recompensa. El Señor no quiere que nos vean orar, de preferencia a solas, en secreto, sin que nadie nos vea. Eso es lo que nadie nos vea. Eso es lo que Él quiere. Que nadie se entere que estás conversando con el Padre. Que nadie se entere, porque es tu petición para con Él. Es la confesión de tus pecados para con Él. Es el arrepentimiento. Dios no está diciendo: mira, hijo, para que todo el mundo se entere que yo te he perdonado, pues confiesa tu pecado, que has robado, que has sido adúltero, que has tenido relaciones contra natura, que has tenido malos pensamientos, que has deseado a tu prójimo, que has dicho malas palabras, que odias, que has sido racista. No, Dios no quiere eso, porque el único que puede entender la gravedad de nuestros pecados y está en la capacidad de perdonarnos es Él. Y Él quiere que también esos pecados, que sabe, que los ha visto porque te está viendo, que tú lo confieses. Y Él te va a decir: muy bien, estimado hijo, ahora antes que yo te perdone, anda, perdónalo a Pepe porque te robó, perdónalo a Luisa porque te insultó, perdona a María porque se burló de ti, perdona a Lucía porque no te saludó, perdónalo a Miriam porque te tildó de negro. En fin, por eso Él quiere que confiese, porque cuando tú confiesas públicamente los pecados, los otros te van a hacer leña, te van a dar con palo, porque siempre el acusador está ahí queriendo lastimarnos, porque ya de por sí mismo el pecado, cuando uno es creyente,
y sabe que ha pecado, ya nos lastima, hace daño porque nuestra conciencia no lo aprueba. Entonces, tener más cizaña, más acusadores, nos haría más daño. Por eso el Señor dice, cierra tu puerta y ahí en secreto habla conmigo, conversa conmigo. Eso es lo que Él quiere. Por eso no quiere que seamos hipócritas, seamos tal cual. Sí, me masturbé porque me gustó, vi películas porque estaba encantadísimo. A pesar que tus mandamientos dicen que no, pues yo sí. Fui infiel, fui adúltero, fui fornicario, sí, porque me gustó, porque me seduce, porque quiero hacerlo. A pesar que conozco tus mandamientos, los he roto, los he violado. Uno tiene que decir tal cual es, porque el Señor no quiere hipócritas. No quiere la hipocresía. Y eso es lo primero que nos recomienda. Dice, no seas como los hipócritas. ¿Ve? Dice, no seas como los hipócritas. ¿Ve? Entonces, una de las primeras condiciones que pone el Señor Jesucristo para poder orar es quitar la hipocresía. Él es nuestro Padre. Él sabe las intenciones. Él sabe cuánto hemos luchado, sí o no, contra sus mandamientos para romperlos, porque si no, no confesaríamos nuestros pecados. Seríamos santos y no lo somos. Por eso Él quiere que sin hipocresía desnudes tu alma y le digas, pues sí, lo hice por eso. Oye, robé por eso porque quería plata, porque quería beber, porque quería comprarme un par de tenis, y a pesar que tu mandamiento dice que no, pues me importó, lo deseché, me rebelé contra ti. Y es así. Es demasiado rebelde. Este ADN corporal, carnal que tenemos es fuertemente rebelde contra Dios. Pero si no somos honestos con Él, si no dejamos de lado la hipocresía, de poca eficacia va a ser la oración. Porque tenemos que ser transparentes con Él. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar la hipocresía. Y además la oración es entre tú y Él. Nadie más se tiene que enterar. Lo que censura a Jesucristo es la oración en público, exhibicionista, farisaica. ¿De acuerdo? Hay muchos evangélicos protestantes que ingresan a los templos y lloran cada rato, oremos, hermano, y todos un griterío. Parece muchas voces hablando y se genera un ruido y una bulla difícil de entender. Porque el Señor Jesús dice, censura la oración en público, exhibicionista y farisaica. Y uno grita más fuerte que el otro. Esta es una práctica en los templos evangélicos, en contraste de lo que dice el Señor, que presenta que debe retirarse a un lugar privado del hogar. Eso es lo que dice el Señor. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, ¿ve? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque los templos evangélicos o del protestantismo está dejando la palabra de Dios de un lado, por cánticos, por oraciones, por ayunos, por vigilias, y ya no hay la esencia de la palabra de Dios que nos enseña cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que el Maestro Jesús de Nazaret nos ha enseñado. Todos queremos tener visiones, todos queremos tener dones, todos queremos tener X cosas. Soy el mejor adorador, el mejor cantante, el mejor orador, el mejor predicador, el mejor maestro. Pero nos olvidamos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y nos estamos apartando cada vez más y más de la palabra de Dios. Y cuando nos apartamos más y más de la palabra de Dios, nuestro corazón se enfría.
porque quien está dirigiendo nuestra conducta es nuestros pensamientos, nuestro estilo, nuestra conducta nuestra, no la del Padre. Por eso Jesús, reitero, está en contraste con la oración público exhibicionista farisaica. ¿Que hoy día se da? Pues sí se da. Y él dice, no, ándate a un lugar privado de tu hogar. Cristo ha recomendado en otras ocasiones, por ejemplo en Mateo 18, 19, ¿de acuerdo? Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ve? Está dando más recomendaciones sobre la oración. Oye, tenemos ciertas necesidades, ¿de acuerdo? Las necesidades espirituales y las terrenales, porque el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y lo demás será dado por añadidura. Entonces tenemos que buscar nuestras necesidades espirituales. ¿Cuáles son las necesidades espirituales? La santidad, la benignidad, la paz, el entendimiento, la sabiduría. ¿Ve? En Mateo 11:25, el Señor nos dice, en aquel tiempo, dijo Jesús, te alabo Padre, estas cosas a los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Esta es una cosa extraordinaria. Toda esta sabiduría de Dios le está enseñando a los simples, a nosotros, los simples. Yo personalmente me considero un simple, un niño en estas cosas, y siempre me quedo admirado, porque no es el ser humano el que salva. No hay ningún hombre en la tierra que salve, aunque algunos digan que ellos salvan, aunque algunos digan, si tú no estás bajo mi orientación, si tú no estás bajo mi liderazgo, si tú no estás bajo mi obediencia, no te vas a salvar. Y eso es un error. Eso es un error de unas magnitudes increíbles, porque el Señor dice en Mateo 23:8, pero vosotros no pretendáis que os llamen maestro o rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es Padre, el que está en los cielos. ¿Ve? Él lo está ubicando claramente, porque hay humanos que porque ostentan un cargo de pastores, de sacerdote, de discípulos, de escogidos, de maestros, profetas, quieren ubicarse en el lugar de Dios. Cuando a veces uno dice, oye, requiere al creyente para nosotros apoyar a los otros hermanos más débiles en la fe, pero no hacemos el trabajo, simplemente damos aliento, le damos la palabra, estar todos los días empujando al hermano a cumplir la palabra. Pero no es que ese acto nuestro salve, no, porque lo que salva es Jesucristo. Jesucristo es el único maestro que nos va a enseñar. ¿De acuerdo? Tenemos algo más de lo que lo está recomendando Jesucristo. Juan 11:14. En Juan 11:14 tenemos lo que dice, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Disculpe, Juan 11:41, me equivoqué.
Entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. A veces, ¿cuántas veces y cuántas ocasiones pasan en la vida que Dios atiende nuestro pedido, nuestras peticiones, y no le damos las gracias? Yo actualmente vivo en Venezuela y una de las cosas que me causa incomodidad y molestia es que hay demasiadas alcabalas y algunos agentes de las alcabalas, no digo todos, son muy malos y abusivos. Y yo ruego a Dios para que esos agentes no me toquen. Pero cuando voy y regreso a determinada ciudad y se ha cumplido, yo agradezco. Por cada alcabala, cuando no me están hostigando, doy gracias a Dios. ¿Ve? Y eso es lo que hizo Jesucristo. Le dice: gracias, Señor Padre, porque oíste mi oración cuando resucitó a Lázaro. Y tenemos Juan 12:28. ¿Sí? En Juan 12:28 tenemos lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto busca a Dios en todas partes, no la exhibición. No hagamos exhibición de la oración. Es todo lo que nos va enseñando Dios Padre. Fíjense, no seamos hipócritas. Él considera que es importante. Él considera la parte sapiencial, que el Padre dará lo que se pide. ¿De acuerdo? Por eso, Él, cuando está ahí conversando, dice lo siguiente: porque Él sabe, vuestro Padre, lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. Y cuando el Padre sabe lo que necesita, nos dará lo que nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Y esto les pone, por ejemplo, vamos a leer Lucas 11, el versículo 15. ¿De acuerdo? Dicen, pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. No le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos, dijo: todo reino dividido en sí mismo no tiene lugar. Lucas 5 dijo: a quien de vosotros que tenga un amigo, va y le dijo: préstame panes, porque un amigo ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel respondió desde adentro y dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser amigo, al menos por su inoportunidad se levantará y dará lo que necesite. Por eso les digo: os pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Ve? Él nos está dando toda la metodología y la forma que es necesaria nosotros para orar. Pide, se te dará, busca y hallaréis. ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo: llama y se os abrirá. Por eso la oración cristiana exige una condición vital: la sinceridad y sencillez. Por eso el Señor dice muy bien: censura la hipocresía.
creo que por hoy día terminamos esta primera parte. Que nuestro Señor Jesucristo se encargue de cuidarnos, de vigilarnos, de darnos amor y nunca dejemos llorar. Dice en alguna parte de la Escritura: orad a tiempo y destiempo. Oren siempre a tiempo y destiempo. Pero para tener las palabras adecuadas y la enseñanza adecuada, lean mucho la Biblia. Debemos todos de leer mucho la Escritura para ser guiados por la palabra de Dios y por el